Buenos días muchachos, bienvenidos a su clase de protección de cultivos. Esta semana vamos a hablar acerca de la toma de decisiones usando umbrales estadísticos. Esta clase tiene tres objetivos, que es identificar el proceso en toma de decisiones estadísticas, realizar un ejemplo práctico de análisis estadístico y analizar e interpretar los resultados. ¿Qué es un umbral de daño? Pues acordémonos que es el punto en donde si yo no hago algo, comienzo a perder mucha plata, ¿sí? Entonces, el rato que yo hago un tratamiento, sea un químico, una poda, un riego, etcétera, ¿sí? Lo que me interesa es encontrar el punto exacto en donde yo no desperdicio insumos, pero al mismo tiempo obtengo una ganancia, ¿sí? No tengo que aplicar solo por aplicar. Entonces, este método que van a ver acá es el método estadístico. Y se usa el umbral de daño. El umbral de daño es el punto crítico donde este tratamiento tiene que ser aplicado. Es decir, si no aplico el tratamiento, pierdo mucho dinero en relación a lo que me cuesta ese tratamiento, ¿sí? Como les mencionaba, hay dos métodos, que es basado en el caso de patología, en la progresión de la enfermedad, y en el caso de la economía, en una relación beneficio-costo. La relación beneficio-costo la vamos a ver la siguiente semana. Entonces, aquí les voy a enseñar a hacer un análisis estadístico usando modelos monocíclicos, es decir, que tienen distribuciones normales. Monocíclicos se refieren patógenos, si se acuerdan de la clase fitopatología, en donde cumplen su ciclo en un solo huésped. Cuando el patógeno cumple ciclo en otros huéspedes, se usa otro tipo de estadística, hay que tener eso en cuenta. Y usamos distribuciones normales porque son los casos más comunes en agronomía y obviamente en la mayoría de experimentos biológicos. ¿Qué es una distribución normal? Pues lo que es una distribución a manera de campana, si ustedes recuerdan la clase de estadística. Y lo que hace es que los datos o toda la población que nosotros estamos evaluando, pueden ser plantas, pueden ser personas, etcétera, están distribuidas en esta campana. No siempre pasa, pero la mayoría de veces pasa. Y entonces vamos a ver aquí el que cumple esta forma de campana. ¿Qué es lo importante de esta campana? Es que el promedio, o sea, la media de todos los datos, va a estar en el centro, ¿sí? Y la población va a estar distribuida hacia los lados de manera equitativa. Si se acuerdan lo que es una desviación estándar, pues es qué tanto varían los datos. Prácticamente el 68% de la población va a estar a una desviación estándar del promedio. El 95% de la población va a estar a dos desviaciones estándar del promedio. Y el 99.7% de la población va a estar a tres desviaciones estándar del promedio. Y entonces voy a aplicarlo aquí con un caso más práctico para que se entienda un poquito mejor. Ahora, por ejemplo, en esta clase que tenemos un grupo de 11 estudiantes, vemos las notas que han sacado en un examen, en una clase, etc. ¿Sí? Vemos que el promedio está en 7.1, entonces ese dato va a estar acá. El máximo sacó 7.6, está seguramente por acá, en la parte de arriba. El 6.2 está en la parte de abajo. Y vemos que 0.4 es la desviación estándar, es decir, 0.4 va a subir la primera, va a ser 7.5 y hacia abajo va a ser 6.7. Lo que me interesa de esto es que el 68% de este grupo va a estar en este rango de nota de 7.5 a 6.7. Si vamos a dos desviaciones, vamos a ver que ahí está el 90% de la población. Y si vamos a tres desviaciones, pues obviamente va a cumplir toda la población casi, ¿sí? Suele tener sus fallas esto, pero la mayoría de cosas biológicas siguen este patrón. A eso nos referimos con distribuciones normales. Ahora, para hacer un análisis de decisiones usamos un análisis de datos estadístico. Y lo que nos interesa es elaborar gráficas, ¿sí? Vamos a ver dos tipos de gráficas. Lo que vamos a ver primero es la separación de medias, es decir, la separación
de tratamientos o poblaciones que hagamos en un ensayo de campo. Y lo que nos va a salir por lo general son letras que se ven de alguna manera en gráfico de barras, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí tenemos 3 ensayos de maíz, ¿sí? En donde hemos aplicado, donde está una variedad de maíz, otra variedad de maíz y otra variedad de maíz, y hemos ido aplicando diferentes dosis de nitrógeno. Y al final vemos lo que es el rendimiento. Entonces, ¿qué nos interesa acá? Es escoger la dosis de nitrógeno, en este caso sería el tratamiento, que nos sea más rentable, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí a 350 tiene una letra a 300 tiene una letra AB y a 250 tiene una letra B, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Es comparar poblaciones. Eso es lo que estamos haciendo a lo que hacemos comparar medias. Es decir, comparamos varias distribuciones normales, asumiendo que son normales, ¿sí? Y lo que hacemos es comparar estas letras. Entonces, la letra A vendría a ser el grupo 3, por ejemplo, que está en la parte más arriba. AB vendría a ser el grupo 2, ya que choca tanto con el grupo A como con el grupo B, ¿sí? Y el grupo 1 vendría a ser esta dosis de 250, ¿sí? Entonces, nosotros, en el caso de que hagamos el análisis, nos interesa encontrar donde tengamos resultados parecidos en la mayoría. Entonces, sí, en este caso yo usaría lo que es el grupo 2, porque hay algunas plantas que pueden llegar a producir también, sin embargo no tengo que aplicar tanto fertilizante, ¿sí? Y el mismo análisis pues lo podemos hacer para la segunda gráfica y para la tercera gráfica. Otro análisis común es la regresión lineal simple. Y la regresión lineal simple es una relación que existe entre un dato y otro. Es decir, vamos a hacer una gráfica de 2 ejes, en donde vamos a ver qué tanto sube, por ejemplo, en este caso, la fertilización de nitrógeno con el rendimiento. Y lo que hacemos es dibujar unos ejes, ¿no? El cálculo es un poquito más complicado, pero esta vez se los voy a enseñar aquí a hacer en la computadora, en un programa, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos interesa? Pues es la línea, ¿sí? Y esta línea lo que hace es pasar, esta línea curva en este caso, pasar por la mayoría de puntos, ¿sí? Y esto me va a indicar si los datos, si aumentar la fertilización de nitrógeno tiene relación con el rendimiento o no. Entonces, parto para hacer, por ejemplo, un análisis de fertilización, por ejemplo. Entonces, en esta clase y en su tarea van a ver un ejemplo práctico de cómo hacer esto. Vamos a usar Infostat, primero porque es gratuito, segundo porque no tiene un código, entonces ustedes no tienen que codificar. Obviamente, como es gratis, pues tienen bastantes limitaciones en cuanto a gráficas y análisis que pueden hacer. Pero para hacer análisis básico, pues no tienen mayor problema, como es de estos 2 casos que estamos haciendo acá. Y obviamente es fácil de utilizar. Lo usamos aquí en la OTQ y tiene también obviamente sus ventajas y desventajas, ¿no? Ahora, van a recibir una matriz de datos. Normalmente harían este proceso en campo usando sus parcelas de campo, pero les voy a facilitar unos datos, ¿no? Entonces, lo importante es que siempre tengan estas consideraciones cuando ustedes hagan su tesis. Primero es ser organizado con sus datos, es decir, van a tomar muchos datos normalmente en estos ensayos, sea que trabajen en una tesis, sea que trabajen haciendo ensayos de campo en una finca, o si trabajan en una finca les interesa saber si lo que están haciendo vale la pena o no vale la pena. ¿Sí? Entonces traten de ser muy ordenados, ¿sí? Es preferible que si están usando varias variables, traten de separarlas por hojas, rendimiento, alturas, y que no todo esté en una sola hoja, porque eso hace más difícil que los datos puedan analizarse de un solo, ¿no? Y otra cosa es que siempre que tomen datos, traten de siempre tener una copia en donde ustedes no le hagan nada, ¿sí?
una copia aparte, porque normalmente cuando hacemos esta manipulación de datos, o movemos datos, o jugamos con datos, a veces tienden a dañarse las hojas. Entonces, sus datos siempre va a ser la parte más importante de su tesis. ¿Cómo organizamos los datos? Pues hay una opción en Excel que se llama filtrar. Y filtrar, si nosotros subrayamos las celdas, me van a aparecer estas flechitas que tienen así, que van a desplegar un menú y me va a permitir organizar, por ejemplo, tratamientos, cosechas, repeticiones, etc. Si es que hay diferentes variables dentro. ¿Sí? Como se dan cuenta, el Infostat, para poder correr en el Infostat necesita que tengan las celdas a manera vertical. Y otro que necesitan hacer es que los números que ustedes vayan a poner decimales sean puntos, ¿sí? No sean comas. Obviamente lo que hacemos es identificar datos fuera de tipo. Esto no lo vamos a hacer acá porque es un poquito más largo. Pero acuérdense que los datos fuera de tipo son datos que están 3 desviaciones estándar de los demás. ¿Sí? Son datos muy anormales, que eso nos va a traer problemas al intentar identificar los mejores tratamientos. Muchas veces la gente suele utilizar este criterio visual, de decir este dato está mal, pero no se fíen en eso, porque sobre todo cuando nosotros tenemos muchos datos, que va a ser la mayoría de los casos, identificar visualmente eso es imposible y bastante complicado. Existen muchos criterios para saber esos datos fuera de tipo, pero no los vamos a ver acá. ¿Sí? Lo que me interesa acá es que aprendan a correr este análisis y a entender estas tablas. Entonces, descargamos el Infostat, después de lo abrimos y van a entrar a esto que dice archivo y nueva tabla. ¿Sí? Entonces, este símbolo de mayor siempre indica solo un paso. ¿Sí? Entonces, archivo, nueva tabla y les va a aparecer una tabla parecida a Excel. Un problema que suele encontrarse bastante la gente con este programa es que normalmente tendemos a copiar del Excel y pegarlo al Infostat directamente. Y si la primera celda tiene palabras, el programa lo va a confundir como que es una variable categórica. Variables categóricas, es decir, que no son variables numéricas, es decir, van a tener palabras, por lo general, alto, pequeño, amarillo, etc. ¿Sí? Entonces, cuando copien y peguen, la primera fila traten de que sea un número para que puedan hacer el análisis directamente. Si no, les toca cambiar que el tipo de dato en el programa. Entonces, si se les olvidó, igual van a datos, tipo de datos, los cambian a real o entero según el dato que ustedes tengan. ¿Sí? Para copiar y pegar los datos, pues es sencillo, control C, control V, se pega de un solo. Y aquí lo que hice fue pegar la tabla. ¿Sí? Si se dan cuenta, pues ahí estoy evaluando el número de flores al final, flores al inicio y el peso de la fruta. Este es un ejemplo en una finca de pitahaya. Y les va a aparecer después, van a entrarse a lo que es análisis de varianza. Si se van a dar cuenta que aquí en la parte izquierda les aparece todas las variables que han sido registradas en esta tabla, todas las filas, ¿no? Entonces, ¿cómo las agrego? Pues solo con esta flechita, ¿sí? Señalo con peso fruta, le doy botón derecho y se va a pasar acá. Y aquí van en la parte de abajo, si las quiero sacar igual, pues con la flecha sentido opuesto. ¿Qué es lo importante que sepan? Es que en la parte de aquí van a ir los tratamientos, ¿sí? Y aquí van a ir los datos, ¿sí? Después les va a aparecer otra página que les permite usar diferentes métodos estadísticos, ¿sí? Por lo general en agronomía se usa el 2K porque es un punto medio. Pueden usar el SD, pueden usar SCHF, tienen sus ventajas y desventajas, pero lo importante es que el 2K es un punto medio. Y en estadística nosotros usamos en agronomía 0.05, es un estándar, ¿sí? En el caso, por ejemplo, si ustedes están en medicina, se usa 1.01 porque nos interesa ser lo más precisos posible. Esto es solo una probabilidad de datos, ¿no? Y después le damos hago, que es lo que está acá abajo. Les va a aparecer esta grafiquita que está acá. Lo que nos interesa son esto de acá, ¿sí? Las letras.
Entonces, aquí es el mismo análisis que yo hacía al inicio de la clase, es las letras. Como vemos, el tratamiento 2 va a ser el peorcito, el tratamiento 3 va a ser el mejorcito, pero sigue siendo igual de bueno como el tratamiento 5. Entonces, en el caso de que a mí me toque tomar una decisión, pues diría el tratamiento 5 basado solo en estadística. Sí, ya puede haber otros elementos como por ejemplo que sea uno muy costoso o muy barato, entonces ya me voy para otro lado. ¿Cómo hacemos? Pues el gráfico de barras también lo pueden hacer en Infostat. Lo que hacen es igual, se van a la fila gráfico de barras y aquí van a ver que les va a aparecer peso de la fruta. Aquí pueden cambiar lo que es el nombre de la gráfica, les va a aparecer estas barras, los 5 tratamientos, y las letras que irían en cada barra pues son las letras que usamos en la parte de arriba, ¿sí? Estas barritas de aquí son las barritas de error, ¿sí? Normalmente se van a ver que es el error estándar, aunque algunos usan la desviación estándar. Y aquí lo que me permite es visualizar de una manera mejor, más fácil, los resultados, ¿sí? Aquí ustedes les recomiendo que modifiquen, pueden modificar cosas en el eje de las X, pueden modificar cosas en el eje de las Y. Esta partecita de este programa es que voy cambiando, puedo cambiar colores, hacer la barra más ancha, puedo cambiar esto que dice peso de la fruta, puedo cambiar esto que dice tratamiento, ¿sí? Entonces, esta partecita es donde uno juega un poquito con el programa. La regresión lineal, como les mencionaba, es esta línea entre dos variables, ¿sí? Igualito van a ir a análisis, van a poner regresión lineal y van a hacer la relación entre dos variables. Variable dependiente va a ir en el eje de las Y y regresores va a ir en el eje de las X. Les va a aparecer una grafiquita que está acá, esta línea que está acá, ¿sí? Y lo que hace es el programa es automáticamente dibujar la línea. De igual manera les va a aparecer esta ventana, ¿sí? Que les va a permitir modificar la línea o los ejes, etc. ¿Qué es lo que me interesa acá? Es el R cuadrado. Va a haber una ventana en donde les va a aparecer un dato que dice R cuadrado. Y lo que me interesa de este dato es el valor, ¿sí? Si es 0, tiene poca correlación, es decir, la relación que tiene una variable con la otra es baja. Si tiene 1, es una relación bastante alta, ¿sí? Los valores a veces suelen calcularse según el tipo de experimento que sea. Si se dieron cuenta en la gráfica anterior, la correlación va a ser muy alta porque casi todos los puntos pasan por la línea. En el caso de acá, la correlación va a ser baja o va a tener un valor bajo, porque si se dan cuenta, la línea no pasa por la mayoría de puntos. Muchas gracias por su atención a esta clase y muchos éxitos en su tarea. Saludos.